a nivel, hemos en cierta manera comentado desde el principio, digamos que una vez que uno pone el vector presente-pasado, automáticamente se activa el vector presente-futuro. De tal manera que acabamos de darnos una vueltita por el futuro de la Argentina, casi sin, apelando a la historia, digamos, una cosa muy interesante, digamos, y claramente ejemplificada, digamos, en las ponencias. A mí me gustaría, digamos, hacer algunos comentarios también de carácter de estímulo, digamos. Una es en referencia al tema de la presentación de Karina, digamos, me parece, digamos, lo primero que efectivamente nosotros, envidiable posición, digamos, la de los higienistas argentinos metidos pesadamente en la política, digamos. O sea, extrañamos a los médicos metidos en la política, digamos, literalmente hablando. Y hay que pensar, digamos, en un tipo como Rawson peleándose mano a mano con Sarmiento, digamos, y arrinconando a Sarmiento en el Congreso. O sea, los dos sanjuaninos, digamos, los dos pro-norteamericanos, digamos, pero Rawson completamente, seguramente, digamos, la piedra fundacional de ese movimiento de higienistas. De alguna manera, también la marginalidad de Cecilia Grierson en ese contexto, digamos, también, digamos, por ser mujer y arrinconada en lo que no quería hacer, digamos, pero que tuvo que terminar haciendo escuela de enfermería, atender a otras mujeres, digamos, porque había espacios que estaban cerrados para ella, y bueno, muchos más, como Connie Will de Pena, Ramón Mejía, etc. A mí me parece muy interesante lo que plantea Karina, y digamos, tengo la tentación de hacer una propuesta, porque alguna vez justamente otro historiador nos preguntaba un poco por qué Carrillo, o sea, por qué digamos, por qué tanta fuerza, digamos, por qué además parece que antes de Carrillo nada, digamos, ¿no? Y a mí me parece que hay dos respuestas, digamos. La primera, que creo yo, digamos, es que Carrillo cumple todos los requisitos de un mito, todos, digamos, parecía que como Gardel, digamos, o sea, cada día canta mejor, digamos. Se da, digamos, por lo que hace, se da por irse antes del 55, digamos, se da por la pobreza posterior, se da por la represión y se da por la muerte joven, digamos. Pero yo no dejaría de decir además que todos los ministros posteriores trabajaron para Carrillo, digamos. O sea que, digamos, lo real es que esto de que cada día canta mejor tiene un poco que ver, digamos, con un proceso donde difícilmente luego uno encuentra ministros de esa talla, digamos, en términos de, digamos, ciertas afirmaciones e involucramientos personales que creo que tienen un poco que ver. Pero me parece que hay un hueco previo que podría ser la omisión, digamos, como un poco se ha planteado, digamos, de los higienistas se extienden hasta los 40, o bien hay algo en el medio entre los higienistas y los sanitaristas que es inconfesable, digamos, que es inconfesable. Y yo creo que esta es una segunda explicación que yo me animo a proponer, digamos, en la periodización, que es el eugenismo, digamos, ¿no? Es decir, hay un periodo 1910-1940, digamos, que la historia borra de alguna manera por lo que pasa después en la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa de alguna forma, digamos, por la Alemania nazi y la estigmatización, porque literalmente es muy difícil hablar de que había un eugenismo de izquierda, es decir, hay que pensarlo a Palacios eugenista, digamos, para señalar que el eugenismo no era ni de derecha ni de izquierda, sino que era un movimiento transversal que atravesaba las élites políticas de derecha y de izquierda, y que de alguna forma, digamos, empieza a ser como borrado. Casualmente yo, por la historia de la Sociedad Argentina de Pediatría, encuentro un personaje clave dentro de ese periodo, digamos, que es Arauz Alfaro, digamos, una persona clave del periodo que podría ser iluminado y sin embargo es apagado. Justamente da la sensación, digamos, de que alguien apagó la luz después de los higienistas, digamos, y Carrillo la vuelve a prender, digamos. Pero me parece que esta etapa eugenista es muy interesante para revisarla. Y lo otro que me parece importantísimo, y conectado un poco con el alineamiento internacional de la Argentina, digamos, es esta etapa que levanta Karina, digamos, fuertemente urbana, que tiene que ver, digamos, con la influencia europea, la influencia higienista, pero también mencionar que el giro hacia lo rural, digamos, tiene muchísimo que ver con los cultivos industriales, con el petróleo, digamos, con el caucho, en nuestro país no, pero digamos, también, y que tiene que ver con la influencia de la medicina, digamos así, del tropicalismo y de la Fundación Rockefeller, digamos, metiéndose por el NOA y por el NEA, digamos, en nuestro país, por el azúcar, el algodón, etc.
que organiza de alguna manera también esta subgesta, que es la subgesta de Alvarado dentro del periodo de Carrillo, digamos. O sea, este surgimiento de la salud rural y de la eliminación del paludismo que forma parte del mito Carrillo también, ¿no? En segundo lugar, digamos, nada más que para también recuperar algún comentario imposible, no tomar alguna pincelada, digamos, de lo que de alguna manera planteaba Mario, digamos, es el tema de qué forma se va organizando, digamos, esta lógica de la Ley 100, porque a mí me parece que es interesantísimo leer en la Ley 100 los considerandos, digamos, porque, digamos, si ustedes leen los considerandos de la Ley 100, digamos, aquí sale votada. ¿Sí? O sea, la Ley 100 sale votada, porque la Ley 100 era para garantizar salud para todos, saben cómo iba a ser en Colombia por la Ley 100, digamos. De tal manera que cuando uno ve, digamos, quizá la estrategia que hasta hoy llamamos de canibalización de conceptos, este tema de, vamos a decir así, digamos, a ver, pobreza cero, o sea, digamos, ¿y cuál es el camino a la pobreza cero? Digamos, bueno, echar a la gente innecesaria, digamos, la inflación, digamos, la devaluación, digamos, pero pobreza cero, digamos. Y aunque usted no lo crea, la gente cree que pobreza cero es un objetivo de gobierno, digamos, ¿no? Es decir, en el camino de la pobreza cero estamos diciendo todo esto, pero ya vamos. La Ley 100 es literalmente, es alma ata. La Ley 100, los considerandos de la Ley 100 son alma ata. Literal, sale de alma ata directo a la Ley 100, ¿no? El Londoño decía esas cosas, digamos. Y además, si Londoño podría haber sido Carrillo, porque, digamos, además se murió en un accidente de helicóptero, digamos, que podría haber pasado a ser un mito, digamos, si de hecho muchos compañeros de Alambre de Colombia debemos no haber dedicado a romper ese mito, porque de lo contrario hoy estaríamos venerando, digamos, en alguna, y quizá a lo mejor el Papa también podría canonizarlo, ¿verdad? De tal manera que, y fundamentalmente esta etapa, digamos, de la competencia regulada, que yo personalmente, también hablando de pasado y futuro, y hablando de que las periodicidades políticas, la política social y la política económica no son iguales, digamos, me parece también muy interesante señalar que necesitamos también un componente de autocrítica. Dos elementos o tres fuertes. Una es el debate que José Carlos después nos puede ilustrar, digamos, sobre el debate de la reforma constituyente del 94, digamos, exactamente, digamos, casi análoga a lo que estaba planteando Mario recién. El segundo elemento, digamos, me parece importantísimo, el tema de nosotros tenemos sembrado un caballo de Troya, digamos, desde el gobierno de Dualde, que hoy se llama Sumar, fue cambiando de nombre, digamos, pero cuyo objetivo fundamental es llevarnos a Colombia. Digamos, siempre será, para eso fue que contratamos, digamos, con el Banco Mundial ese proyecto, y esperando su mejor oportunidad política, o sea, una semilla que está esperando, digamos, las condiciones. Hoy son las condiciones. Y entonces el Ministerio de Salud ahora dice, digamos, seguro, digamos, y dice, no, mire, no es muy nuevo lo del seguro, pero la gran diferencia es que nosotros sí vamos a hacerlo. Y es la primera vez en la historia que tenemos un país, voy a decir la segunda vez, pero tal vez tengamos una diferencia con Karina en este punto, porque remite también, digamos, al negacionismo inicial de la epidemia de polio en el 56, digamos, es la segunda vez en la historia argentina, repitiendo la historia del 56, que desarmamos el Ministerio de Salud de la Nación en el marco de una epidemia. O sea, con 48.000 casos de dengue en el aire, digamos, estamos desarmando incluso específicamente el área de enfermedades vectoriales, digamos, de tal manera que, digamos, resulta interesante señalar esto. Y finalmente, para no robar tiempo, todo esto se da en un contexto nuevo, que es cómo inflacionó el complejo médico-industrial norteamericano. Porque, digamos, el que crea que un seguro hoy es igual que hablar de un seguro en la época de Neri, digamos, no entiende que mientras tanto, el complejo médico-industrial pasó de secuestrar $1.500 por habitante y por año en el bolsillo de los norteamericanos a $9.000 por habitante y por año. De tal manera que si hoy siguiéramos el patrón norteamericano de consumo del servicio de salud, tendríamos que gastar el 67% del Producto Bruto Interno solo en salud. La aseguradora, el seguro público que el Ministerio de Salud va a plantear, digamos, va a plantearlo en un contexto de internacionalización, y en ese contexto de internacionalización se rompen todos los diques para frenar el complejo médico industrial. Eso significa, digamos, que algunos argentinos y argentinas
van efectivamente a consumir $9.000 por habitante por año. Y para que ellos consuman eso, un grupo muy importante tiene que consumir nada, digamos, para que pueda cerrar las cuentas, digamos, en el futuro seguro de salud de la Argentina. En ese sentido, digamos, quiero señalar, digamos, uno podría decir, bueno, la Argentina, la capacidad de frenar, digamos, lo que estamos viendo con los fondos buitres, digamos, vamos a tener, digamos, literalmente hablando, fondos buitres en salud, digamos, que vienen por el seguro público de salud, digamos, que es una gigantesca oportunidad de mercado para lo que efectivamente se está planteando en la Argentina. Yo quiero señalar, porque me pareció muy impactante esto, que nosotros tenemos relativamente tan poca capacidad de resistencia, y teníamos incluso antes, para también señalar, no es que a partir del 10 de diciembre, teníamos antes, digamos, tantas dificultades para cerrar filas frente a esta operación, que incluso se estaba dando en algunos casos por adentro del propio peronismo, digamos, ahora todo el mundo se da cuenta, digamos, que es un frente heterogéneo, digamos, pero en ese momento parecía que no, digamos, ya había operadores del seguro, digamos, metidos ahí desde la época de Duarte, digamos. Sin embargo, vale la pena señalar, digamos, que hoy el complejo médico-industrial está tratando de ir por la destrucción del sistema de seguridad social europeo. O sea, los países europeos no tienen capacidad de resistencia frente al avance del complejo médico-industrial norteamericano. De tal forma, digamos, que poder armar un bloque, digamos, poder cerrar filas en esta dimensión política que planteaba Mario, me parece que es fundamental para entender, digamos, que esto no es la microresistencia, digamos, no es la microfísica del poder, digamos, o se arma un bloque muy sólido, o de lo contrario, digamos, nos lleva a puestos. Así que bueno, muchas gracias. Pero vamos a mi rol, digamos, de coordinador para abrir algunas preguntas. Si me parece, juntamos unas 3, digamos, ahí tenemos el micrófono ambiental, unas 3 o 4, para no contestar una por una, y ahí José Carlos. Brevísimo por el tiempo. Bueno, Escudero, Universidad de Luján y La Plata. Al planteo tuyo sobre qué pasó en los 24. De paso, antes, al doctor Hernández, lo que vos planteaste es una cosa kafkiana. Es decir, no solamente es el lucro, sino un gasto intermedio inconcebiblemente complejo. Entonces, lo que yo planteo es que nuestro papá intelectual tiene que ser Ockham, la navaja de Ockham. Los entes no deben multiplicarse innecesariamente. Nuestra bandera es, si respira, tiene derecho a la salud, a la mayor complejidad porque respira. Se asigna la prioridad en eso, que sería infinito, con criterios objetivos, pero nunca mercantiles. Así que Ockham, nuestra bandera. Okay. Bueno, admiración, comentarios en privado. Al planteo tuyo, 94. Reforma constitucional, pacto de Olivos. Menem quería reelegirse. Los radicales querían el tercer senador, que se vote intendente de la capital, y no sé qué franela con el Consejo de Magistratura, que nunca entendí. Se cumplió a rajatabla el pacto de Olivos, excepto cuando aquel hijo de comisario que estaba lateral de Menem, ¿cómo se llamaba? Barra, quiere meter en la Constitución el derecho a la vida desde la concepción, que no era pacto de Olivos, y que era un avance del catolicismo fundamentalista, donde Alfonsín, para soltarlo mérito, dice: si entra esto, los radicales nos levantamos y nos vamos. Con lo cual, eso no entró. Lo demás fue una vergüenza. Yo estaba en una bancada en ese momento que planteaba y fue derrotada en todas las votaciones. Entonces, nada, ningún derecho social como parte del Pacto de Olivos. La Constitución fue una porquería. Ya. Hola, ¿qué tal? Mario, ambos Marios. Dos preguntas en una, sobre todo para Mario Hernández. La primera es que me parece bien enfocar y me gustaría que describas los sistemas de financiamiento de la seguridad social. Cómo se componen los recursos de la seguridad social en Colombia. Me parece este dato importante porque sobre ese ahorro interno genuino de los pueblos es donde operan los sistemas de lucro. Después de la tarde con José Carlos nos vamos a
entretener en esto y vamos a explicar cómo nosotros tenemos una memoria reciente de esto, una memoria muy reciente de esto. Y lo segundo es que todo lo que estamos describiendo tiene nombre y apellido, que son los organismos internacionales de crédito, tienen nombre y apellido, de los cuales para el sistema sanitario tenemos que ponerle más énfasis en el nombre y apellido propio de los sistemas sanitarios, que es la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana. Porque si no, nos escondemos detrás de los organismos multilaterales de crédito y no decimos con nombre y apellido todos aquellos personajes que los organismos internacionales de la salud plantean las cuestiones por izquierda desde una concepción homocéntrica y después nos abrochan por derecha desde una concepción financiera. Eso me gustaría que lo... ¿Alguna otra pregunta? Me encanta cómo da tranquilidad a Chile al auditorio. Tengo allá una pregunta más. Volvemos entonces para acá y después si hay otra, hacemos una segunda ronda. Buen día a todos. Mi nombre es Sergio. Le quería preguntar a Karina si podía brevemente contar algo de, o no, de si el comunitarismo se refiere a las organizaciones que llegaron a la Argentina, los inmigrantes y esas corrientes, si puede aportar algo de cómo trabajaron en el eje de la salud. Perfecto. Entonces tenemos estas preguntas por ahora. Yo, digamos, me quiero colgar para una reflexión para Mario también, que es, quizás, y a lo mejor en una síntesis, digamos, es si hoy el SICA está desnudando la falta de salud pública en Colombia. Primero, algo que decía Mario, sobre estos médicos políticos, los higienistas, eran médicos políticos y médicos técnicos, cosa que aparentemente hoy está muy dividido, como que los médicos, los tecnócratas, hoy también en el desayuno se hablaba esta cuestión, a los tecnócratas por un lado y los políticos por el otro. Me parece que si hay algo interesante en este mundo del higienismo es que eran médicos, técnicos y políticos. Eran técnicos en el sentido que eran titulares de cátedra, que manejaban institutos, que dirigían revistas científicas de primer nivel en cada uno de su especialidad, y también estaban en el Estado como diputados, como senadores, como presidentes del Departamento Nacional de Higiene, como inspectores del Departamento Nacional de Higiene. Entonces me parece que esta doble pata en combinación es interesante para pensar el hoy, en donde pareciera ser que la ciencia está bien en la técnica, cada vez más especialista, y una política que quizás es este ámbito, ¿no? Estos profesionales de la salud con una militancia política activa, pero aparentemente están como divididos. Eso por un lado. Bueno, adhiero en estas cuestiones sobre, ¿no?, el mito Carrillo y demás, que bueno, es sumamente interesante, quizás daría para otra charla en particular. Sobre el eugenismo, yo creo que todos eran eugenistas en esa época. Yo estoy convencida de que todo esto me resulta como una idea transversal, no como ruptural. Y que quizás en 1948, con los juicios de Nuremberg, empiezan las correcciones políticas, ¿no? Hay cosas que ya no se dicen tanto, pero a mí me da la impresión que hay como un sustrato común de todos, de la medicina en general, de este periodo, que en la Argentina devino en una eugenesia más. Estos médicos pensaban que había una posibilidad de inclusión social vía la reforma social, que quizás es lo que diferencia de otros países. En torno a la polio, y también quería que se vincule también con los años 60, que con esto del comunitarismo, yo creo que la polio, yo siempre hago una comparación, ¿no?, extrema, pero que sirve como disparador. Para mí la polio es como la fiebre amarilla de fines del siglo XIX, con la diferencia que a partir de la fiebre amarilla, en medio de un Estado liberal, como el Estado liberal de fines del siglo XIX en Argentina, el Estado tomó cartas en el asunto y tomó medidas de intervención en el espacio urbano para tratar de mitigar las consecuencias de la fiebre amarilla. La diferencia en la epidemia de polio, una de las más fuertes es en 1957, pero no fue la primera, ya viene durante todo el siglo XX de diferentes episodios de la polio, es que la polio no tuvo una capacidad de un Estado
radiación de la polio, ¿no? Que es una epidemia que pone a prueba toda la capacidad científica, tecnológica y de la capacidad instalada de la época, como cualquier epidemia, con la diferencia que es un Estado que niega, critica a la intervención del Estado anterior por considerar que había un exceso de recursos, que había una valorización de gastos, etcétera, etcétera, desmonta y destruye la capacidad instalada previa y viene una epidemia. Y en esa epidemia toman de todos lados. Yo siempre también irónicamente digo que una de las instituciones que se salvó es la institución de la Fundación Eva Perón, que es el actual Instituto de Rehabilitación del Lisiado, que se salvó por la polio, esa institución. Porque si no hubiera sido también destruida, desmantelada, robada, saqueada, como otras instituciones durante el periodo peronista. Y con el comunitarismo no me refiero exactamente a esto que vos mencionás. Más tiene que ver con, también dentro de una lógica de la entrada de una vuelta al liberalismo en la constitución de las políticas sanitarias, una negación de la etapa anterior y un llamado a la descentralización operativa muy en línea con las sugerencias de los organismos internacionales. Alianza para el Progreso, como uno de los ejemplos que más interviene en el área de salud. Y la apuesta a la comunidad la que tiene que resolver sus problemas, con recursos propios, en una lógica de descentralización, estimulada no solamente por los organismos internacionales, sino también por la encíclica papal, que apuesta a la apuesta del comunitarismo. En función de ahorrar recursos. Y lo que sí me parece que es interesante de este periodo comunitarismo, que es como una panacea de pensamientos latinoamericanos en los años 60, es una mirada mucho más interdisciplinaria, ¿no? Es la entrada de los terapeutas ocupacionales, de los antropólogos, de los sociólogos a los sociosanitarios. Que sí, eso es algo como nuevo en los años 60. Rapidito para dejar. Sí, nada, en pie de página, pero digamos, piensen los hospitales de comunidad, digamos, de la época de Onganía. En realidad ese recurso legal es tomado después por el Garrahan y tomado por el Cruce, o sea, es de los polos zancos santafesinos, digamos. Es esa generación de hospitales de comunidad. Sí, también muy rápido. Yo creo que pues, es una mirada muy distinta y comparativa. Llegamos a conclusiones a veces parecidas en la historia de ese periodo de 1880 a 1950. Yo comparé Colombia y Argentina. El problema es que el libro ya no se consigue. Voy a dejar un PDF por lo menos para interesarlos en leer eso, que pues obviamente no es más que una aproximación allí que permite entender lógicas ahí distintas. Sobre esto de la canibalización de los conceptos, yo creo que es muy importante que podamos profundizar en eso, porque ese es el núcleo duro de la disputa de hoy. Por ejemplo, en la idea de derecho, ¿cierto? En Colombia, a través de la ley estatutaria esta, ojo, muy impulsada desde el Banco Mundial también, ¿cierto? Hay que definir el núcleo esencial del derecho a la salud. El banco armó una red internacional de juristas, de médicos, economistas, que llaman así, la red del derecho a la salud, y entonces es el referente mundial, derecho a la salud. Núcleo esencial, paquete de servicios costo efectivo y funcional con evidencia científica. Evidencia científica que impone el complejo médico industrial. ¿Sí? Así de sencillo. Léanse, se los puedo dejar, la ley estatutaria en Colombia y van a ver los criterios por los cuales ya no solo se va a definir el plan de beneficios que se ofrece, sino las exclusiones. Va a haber un decreto anual del Ministerio de Salud de Colombia que define las exclusiones. ¿Qué es lo que no va a ser pagado por el Estado, sino debe ser pagado por las familias con su propiedad de acuerdo a su capacidad de pago? Punto. Así que es una cosa de un tamaño, pero hablan de derecho a la salud. Son derechos de titularidad, de propiedad, no son derechos sociales. Entonces pego eso con el tema que presenta Julio, es decir, entonces, ¿qué es seguridad social y cómo se financia en Colombia? Pues el eufemismo de seguridad social significa es que en todo caso hay parafiscalidad. Es obligatorio que todo aquel que tenga un ingreso mayor de 2 salarios mínimos pague una cotización del 12.5%, ¿sí? 8.5% si tiene empleador, el empleador lo paga, y 4% el trabajador, como ya la flexibilización laboral va en 60% de trabajadores
independientes, entonces lo asume el trabajador independiente obligatoriamente. Entonces, supuestamente es un recurso público, es para fiscal, y se recoge en un fondo público llamado Fondo de Solidaridad y Garantía. ¿Para qué? Para el régimen contributivo. Pero la plata se le entrega a esos aseguradores de mercado comerciales con ánimo de lucro que extraen de esos recursos su renta. Ese es el punto duro. En el régimen subsidiado es separado. Son impuestos que se recogen, impuestos generales y específicos para salud, con 1% supuestamente de solidaridad entre quienes paguen la cotización para los pobres. Y esa plata se le entrega también a unas EPS del régimen subsidiado para que la administren y saquen de ahí su renta. Entonces es una forma, una figura de seguridad social, porque es impuestos y para fiscalidad, pero entregada al mercado. Esa es la lógica, y todo el tiempo entonces nos roban el tema. Pero un momentico, eso no es seguro comercial como en Estados Unidos, es seguridad social, solo que manejada más eficientemente por unos intermediarios, porque el Estado no puede manejar eso, así de sencillo. Y entonces, claro, ahí viene el tema de la agenda. Nosotros le seguimos la pista a cómo fue desplazándose el discurso de las Naciones Unidas en los 80, cada vez más, desde atención primaria de salud, cuando la Rockefeller convence a la UNICEF, dice: hombre, atención primaria selectiva, no moleste más, porque no hay plata. Y vamos entonces a seguir, y entonces van arrinconándose, OPS, OMS, UNICEF, todo, PNUD, todos estos tipos se van y en los 90 entran en un pacto. En el 95 fue la primera reunión Banco Mundial, Fondo Monetario con Naciones Unidas. 97 llegan al pacto, funciones esenciales en salud pública. Ustedes encárguense de la salud pública, nosotros del aseguramiento. Ya, distribución de tareas. Y hoy están en lo mismo. Cobertura universal en salud, financiada por el Banco Mundial, y salud en todas las políticas para afectar los determinantes financiadas y manejadas por OMS. Ese es el cuento. Siempre distribuyámonos las cosas, pero sigamos y sobre todo ayudemos a que se acumule riqueza como debe ser, capital. Y SICA, ¿por qué el SICA es un ejemplo de eso? En Colombia se destruyó la institucionalidad departamental y municipal para la salud pública, se destruyó. No hay quien haga vigilancia bien hecha, no hay quien haga seguimiento en las casas, no hay programas de salud pública. Entonces, ¿qué pasa? Como no se tiene como ni siquiera identificar dónde están los focos, se acude al otro gran elemento de este modelo, que es campañas masivas para transformar el comportamiento individual. Señora, no se embarace porque cae en riesgo, póngase manga larga, use repelente, no sé qué tal, y grandes campañas, pero cantidades de plata para que la gente cambie su comportamiento, sin infraestructura en salud pública. Se los puedo demostrar con cifras si quieren. Así que eso es lo que tiende a pasar: individualismo puro, consumismo puro en todos los ámbitos. Y pues sí, eso es un poco lo que nos viene funcionando ahora. La pregunta de Sergio me llamó la atención en el sentido de que pareciera como se recordara el mutualismo, que es distinto al comunitarismo. Y creo que, claro, son dos periodos históricos muy distintos. El comunitarismo es más lo que efectivamente presentó Karina. Muy bien. Bueno, dos preguntitas breves y hacemos el cierre porque no pasa nada para Arnaldo y bueno. Tenemos, sí. Trato de ser breve. A los dos panelistas por dos preguntas distintas. Bueno, es interesante el periodo de la historia, sobre todo cuando se habla de Ramón Carrillo y la Fundación Eva Perón. A mí me parece que es un tema que no hay que soslayar porque creo que es injusto que quede como una división entre Carrillo y Eva Perón, a punto tal que también, bueno, en la historia parece que Ramón Carrillo cae en desgracia cuando muere Eva Perón, ¿no? O cuando desaparece del gobierno. Creo que es interesante también ver el modelo de la Fundación Eva Perón, y ahí va la pregunta, es decir, en qué medida hay muchos que dicen que también la evolución de la Fundación Eva Perón es por las trabas del Estado burocrático, conservador todavía en esa época, que se necesita una máquina de ejecución mucho más grande, y con, digamos, que dé más posibilidades a la ejecución en esos tremendos años de transformación. Y también teniendo en cuenta que siempre Carrillo estuvo atrás técnicamente y dando soporte a todo lo que se hizo, incluso, creo que
remarcando también en la formación y las enfermeras que formaba la Fundación Eva Perón, donde claramente aparece la mano, el pensamiento de Carrillo en toda esa tarea. Y creo también que sí hay claramente algunos lo llaman la bifurcación, ¿no? En cuanto a las ideas de lo que era la idea de Carrillo, creo yo también compartida con Perón, que lo demuestra después con la idea de instalar el SNIS, de un sistema público fuerte, un sistema de base público, como ya el inglés que ya existía en aquel momento, digamos, basado fundamentalmente en impuestos, y sectores sindicales que después toman mucho poder, que piensan en un sistema de seguridad social que después se consolida en el gobierno de Menem. Y respecto a Colombia, que tuve oportunidad de conocer bastante, y es sorprendente, ¿no?, los contrastes entre las dificultades de acceso de la población a los hospitales y los grandes hospitales de gran calidad que tiene Colombia, donde es increíble ver las tensiones que existen para ingresar al sistema hospitalario, donde ingresan la mayoría de los ciudadanos en las áreas de emergencia, que parecen áreas de guerra. Es increíble la cantidad de camillas y de pacientes que hay en las áreas de emergencia, en los muy buenos hospitales que generalmente están en los subsuelos y son enormes, y después uno ve un sistema todo ordenado y de gran calidad en el resto del hospital. Los altos costos de intermediación, que entre el 10 y 15% para todos los servicios, incluso los hospitales más chiquitos, que es llamativo. No solamente la intermediación de las EPS, sino los altos costos administrativos dentro de los hospitales, que por otro lado facturan todo, por eso tienen grandes sistemas informáticos, porque la facturación es por prestación y de todo. Entonces, esto que uno respira grandes tensiones, y los contrastes también con la formación médico de enfermeros, que es muy buena, y uno ve, por ejemplo, en Medellín, enfermeros comunitarios que hacen una tarea increíble y con una formación que ojalá nosotros la tuviéramos, y tenemos mucho que aprender, con una orientación a la atención primaria enorme. En todos estos contrastes que generan tantas tensiones, sabemos que se está realizando una amplia discusión respecto al sistema de salud de Colombia, donde están participando distintos sectores sociales, y quería preguntarte qué resultado vos vislumbrás de esa discusión, y si es factible alguna reforma para el lado de los sectores populares, a partir de estas discusiones. Creo que había una segunda pregunta. La segunda y la Ya son 3. Bueno, buenos días, muchas gracias por el panel, porque no tuve desperdicio, digamos. Le quería hacer una pregunta a Karina en relación al aporte de Vialet Macé y su descripción de la situación de la clase obrera en Argentina, porque me llamó la atención, no conocía esta caracterización de ese periodo como genésico. Entonces, ¿cómo se inscribe eso? ¿Cómo lo valorás vos en ese momento? Y después, un par de cosas en relación a Ramón Carrillo, como para, si bien acá es muy conocido y todos lo conocemos, el año pasado me pasó, a raíz de ser docente de una cátedra libre que se llama Ramón Carrillo en la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, estar imprimiendo en la biblioteca material que uno puede imprimir ahí, ¿no?, para la cátedra, y que me digan los bibliotecarios si nos ven los jefes y nos matan cuando vienen el membrete, ¿no? Cosas impensables en democracia que siguen sucediendo. Yo, de haber estudiado en esa facultad, es un nombre que no aparece en la currícula, y bueno, todavía hay enclaves donde la historia sanitaria nacional no se conoce, y por eso, seguir levantando estas figuras y difundiéndolas sigue siendo fundamental. Y después, en relación al papel de las mujeres, también te quería preguntar, Karina, el papel de las mujeres sanitaristas en la historia, su aporte, no sé, algún trabajo en relación a eso. Yo integro un movimiento de salud que se llama Irma Carrica, que decidimos recuperar su figura porque es una mujer invisibilizada de la historia que ha aportado mucho a la salud colectiva. Ella fue desaparecida en el 76,
Irma Carrica. Fue desaparecida en el 76 por la AAA, fue directora de la Escuela de Enfermería de Ramón Carrillo, fue dirigente gremial de ATE, fue mujer, enfermera, ¿no? Por todas esas condiciones decidimos recuperar su figura. Y bueno, en ese sentido, nada, también un aporte desde una mirada feminista a los nombres que se escogieron para los salones del Congreso, que era algo que ya venía del año pasado, y a ver si se puede tomar nota. Iba a ser la sugerencia. Teléfono. Siempre se puede mejorar. Mario Bonín. Muchas gracias. Buen día a todos, soy Mario Bonín. Y tres cuestiones que me parece que la polarización no nos ayuda. A ver qué les parece. Una sería la polarización en las palabras. Tenemos que tener idea, por ejemplo, de que no hay prestadores. Me parece. O sea, no nos prestan nada. Serían efectores, puestos en una situación de evaluación crítica. Se ha extendido mucho eso de esa palabra. La otra cuestión es los derechos. No es que esté diciendo que los derechos no hay que llevarlos adelante en su adecuada medida. Estoy pensando, incluso para algunos sin medida, estoy pensando en que Estados Unidos recupera la condición de responsabilidad a partir de la capacidad de pago. Y creo que ahí también hay que discutirlo, porque si hay derechos, y todos tenemos derechos, deberíamos esperar que ahora van a venir los que tienen obligaciones. En este momento no veo ninguno. Entonces, deberíamos recuperar la condición de obligaciones como condición del sujeto, porque el sujeto no es un sujeto de derechos solamente, en ese sentido lo digo. Y la tercera cosa que me parece que no nos ayuda es la polarización entre lo técnico y lo político, que lo salva Karina en la última ronda, porque hay muchos problemas que no se dirimen si no se tiene un desarrollo técnico profundo. Entonces me parece que es una polarización que tampoco nos ayuda. Lo pongo a consideración. Muchas gracias. Bueno, una última intervención. Yo pensaba que cuando hablamos de derechos, derecho a la salud en este caso, nadie lo puede discutir. Si yo fuera el ministro de Salud de la Nación y digo a la ciudadanía, estábamos garantizando el derecho a la salud de la persona, aplauden todos. Ahora resulta que cuando vamos a llevar a la práctica esa garantía de derecho que tiene que estar en manos del Estado, nos damos cuenta que los profesionales médicos, algunos no quieren garantizar ese derecho. Entonces, alcanza solamente, porque hasta ahora yo creo que la mesa abordó muy bien el pedacito de la gente que consulta, o que tiene una necesidad de consulta, pero ¿qué nos está pasando que en el interior de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hoy no se puede conseguir médicos porque el médico decide no trabajar en el Estado? Entonces, yo me imagino un municipio que debe garantizar el derecho de salud de las personas, que está dentro de su concepción, que estamos todos de acuerdo, pero dice no, pero es que el único médico quiere trabajar solamente en el privado. Entonces, eso se cae, que no le podemos realmente, entonces termina siendo entelequia, si garantizar el derecho de salud de la persona. Yo creo que tenemos que avanzar, hoy nos debemos avanzar mucho más en lo que tiene que ver con la regulación de la práctica profesional, para que realmente podamos garantizar en alguna devolución que le hagamos, por lo menos quienes trabajamos, quienes pasamos por una facultad estatal. No puede ser que sigamos formando profesionales para garantizar el derecho a la salud de los que pueden pagar. Si no, me parece que estos espacios tienen que ser para que nosotros podamos generar, llevarnos a la cabeza, cambiar eso por lo menos. Y por suerte tengo la suerte de tenerlo acá al vicedecano al vicerrector de la UNAG, en la cual a la compañía que decía de Carrillo, a mí todo lo contrario. Digo que la UNAG y creo que otras facultades nos dejan trabajar libremente, así que eso me parece que también tenemos que pelearlo en cada espacio que tengamos. La Universidad Nacional de La Plata no es el mejor ejemplo, lo digo así públicamente, y creo que también somos producto de que universidades, facultades de medicina sobre todo, han hecho que nosotros empecemos a pensar en el sujeto en pedacitos. Tenemos que cambiar las currículas de las facultades, no podemos pensar al sujeto en pedacitos y con esa persona se recibe y
le juntan todos los pedacitos y dicen, bueno, acá tenés un sujeto, hacete cargo. Es imposible. Como también es imposible pensar que podemos trabajar en equipo si nos forman por separado. Digo, empecemos a cambiar la lógica para que el día de mañana podamos tener por lo menos un acercamiento desde el inicio, no desde el final, ¿no? Tenemos varias preguntas y yo quiero mencionar solamente, por un lado, esto último que se planteaba, digamos, quizá el problema más serio es el tema de esta segmentación, que planteaba Mario en un momento dado. Esta segmentación también arrastra el trabajo médico y en consecuencia, digamos, la aspiradora, digamos, hacia las grandes ciudades y hacia los sectores que tienen la atención de mayor estándar de calidad. Lo vinculado, se mencionó recién en el caso de Garnica, digamos, también aporto el caso de Laura Bonaparte, digamos, que fue el nombre del Senareso, digamos, que el gobierno actual acaba de volver para atrás y se llama Senareso. Y me parece que, y también tener en cuenta que en el problema del derecho a la salud, que, digamos, que nosotros decimos, digamos, que, bueno, que todo el mundo estaría de acuerdo, que tengamos en cuenta que es nuestra cultura de grupo pequeño, digamos. O sea, hoy, digamos, es muy probable que la gente no esté de acuerdo o que traduzca que el derecho a la salud es la garantía que el Estado tiene que plantear de financiar la salud, digamos, no de prestar servicios de salud, digamos, y esa es un poco la nueva canibalización. O sea, sí, derecho a la salud, perfecto, pero ¿por qué el Estado tiene que prestar servicios de salud? Digamos, que financie, que garantice el financiamiento, expanda el mercado y haga jugar a los agentes específicos. Exactamente. Dos comentarios breves de nuestros dos panelistas, invertimos el orden, digamos, para hacerlo más, para que ustedes se confundan. Y Mario y después Karina. Pues, habría que profundizar mucho en cómo se dan esas contradicciones de acceso, diferencias entre clínicas y hospitales, las formas de contratación, todo eso, y cómo se da la lucha también en Colombia. Yo creo que ha habido una forma de expresión, de organización, de permanencia, digamos, en el debate, pero siento en este momento que estamos perdiendo, digamos. Cada vez se ajusta más, cada vez se profundiza más, y el único escenario que se nos abre como posible de dar ese debate a fondo es el de posacuerdo, terminar con el acuerdo de paz con las FARC, con el ELN, y que ahí en ese escenario se produzca un nuevo pacto político. A eso le estamos apostando. Vamos lento y a mi manera de ver todavía mal. Segundo, la idea de prestadores efectores. Sí, digamos, ese término de prestadores es para tratar de diferenciar en ese lenguaje adoptado, atrapado en la lógica individualista y contractualista, separar al administrador de los recursos de quien presta directamente el servicio y establecer una relación contractual. Es simplemente para eso. Llámalo como quieras, prestador, efector, cualquier cosa, pero si está en esa lógica, está en una lógica de mercado y de sometimiento a un agente dominante del mercado que se llama administrador de servicios, de recursos de los servicios de salud. De los derechos y obligaciones, sí, yo creo que hablemos de obligaciones en un sentido de responsabilidades sociales que tenemos unos con otros, recuperemos interdependencia humana, pero que no entremos en la lógica de que yo le doy un derecho como Estado si usted me completa la obligación. Que esa transacción me parece que es perversa. El subsidio a la demanda se está planteando así. Usted tiene derecho a este subsidio sí y solo sí es pobre y si cumple estas obligaciones. En Colombia hay un programa enorme de subsidios con 52 obligaciones de los pobres. Entonces, esa transacción sí me parece espantosa y no creo que sea lo que estamos hablando. Y finalmente lo técnico y lo político. Pues hombre, claro, siempre hay aspectos técnicos, pero quisiera llamar la atención en que las posiciones políticas desarrollamos técnicas distintas, desarrollamos maneras de resolver los problemas distintas. El cómo importa, no es que lo técnico sea absolutamente neutro, científico, y allá lo político sí es la disputa ideológica. Puedo demostrar cómo se da eso, y por eso hablé de una corriente de pensamiento en economía neoclásica que nos hace pensar y creer que somos individuos aislados y que esa es la única forma de ser en la vida. Y por tanto resuelven técnicamente esa manera de pensar. Entonces, lo técnico y lo político tienen relaciones muy profundas. Y Rubén, yo creo que sí, el tema del derecho. Claro, todos queremos derecho, pero profundicemos. ¿Qué entendemos por derecho?
incluso en la formación, en el trabajo, en la realización de mi trabajo como profesional de la salud, etc. Pero también pensamos en los derechos como trabajadores de la salud. Y vamos a ver diferencias enormes. Cuando yo estoy sometido a mercado abierto de trabajo en salud como en Colombia, hay una tesis doctoral, se las puedo enviar, sobre la explotación, la neoexplotación del trabajo médico en Colombia, por las EPS y por la lógica del mercado. Entonces no tienen derechos los trabajadores de la salud, y en esas condiciones, ¿qué van a garantizar cualquier derecho? Entonces es un problema de cómo te ubicas en esa lógica y cómo rescatamos una forma distinta de trabajo de calidad, ¿cierto? Con condiciones que nos permitan entregar todo nuestro esfuerzo por el derecho a la salud de los otros. Bueno, muy rápido, dos cositas sobre esto del periodo peronista. Estas distancias entre lo que es las políticas diseñadas de Ramón Carrillo y las intervenciones de la Fundación de Eva Perón, yo no estoy de acuerdo que empiezan en 1952 con la muerte, son anteriores. A partir, tiene fecha, día, y que es 1948, cuando toda una partida presupuestaria, que es la destinada a apuestas, hipódromos y cuentas de azar, pasan de la Secretaría de Salud Pública a la Fundación Eva Perón. A partir de ese momento cambia la lógica presupuestaria. Entonces toda la acción, las obras que eran de acción de lo que es la Secretaría de Salud Pública, después Ministerio, pasa a la Fundación Eva Perón. Entonces esas distancias son antes de la muerte de Perón, de Eva Perón, ¿no? de 1952. Eso por un lado. Yo no estaría tan de acuerdo que tienen las mismas lógicas. Para mí hay diferentes lógicas por detrás en estas dos intervenciones sanitarias. Y bueno, un comentario sobre las escuelas de enfermeras. Son diferentes. Hay una escuela de enfermeras creada por la Fundación Eva Perón y otra escuela de enfermería, es una de enfermería y otra de enfermeras, creada por la Secretaría de Salud Pública, con diferentes programas, diferente duración, diferentes uniformes, materias. Son dos diferentes. Son diferentes las egresadas y muy interesante rastrear también su inserción laboral después del 55. Las enfermeras egresadas de la Fundación Eva Perón no tienen inserción laboral, porque mostraban el título de la Fundación Eva Perón y, señores, no la tomamos. Entonces, por lo general, tuvieron intervención en el ámbito del barrio, privado. No así las enfermeras egresadas del Ministerio de Salud Pública, que lograron mantenerse en el ámbito público, en los hospitales y sanatorios nacionales. Entonces, también ahí, muchas veces se homologa cosas que son diferentes. Sí, estoy totalmente de acuerdo que lo que hay ahí es un terreno fragmentado, complejo, que lo que obtura es la creación de un Servicio Nacional de Salud que estaba en la agenda de problemas en 1940, muy en línea con el Plan Beveridge, y diferentes modelos que se estaban dando al momento, y que se complejiza con la entrega de hospitales a los sindicatos en las obras sociales y el papel de la Fundación Eva Perón y el papel también de las sociedades de beneficencia, que también es otro tema ahí que como dije antes, que es interesante rescatar. En torno a las mujeres, bueno, obviamente yo acá no traje este tema, pero bueno, sí, yo personalmente tengo toda una inclinación sobre formación en género y sin lugar a dudas hay muchísimo que escribir y que investigar sobre las mujeres en la historia y las auxiliares de salud, ¿no? Las enfermeras, terapeutas ocupacionales, asistentes sociales, las vistas como para profesiones, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, porque es una forma de subordinar y menospreciar los contenidos disciplinares autónomos de todas estas profesiones que también tuvieron un desarrollo histórico durante todo el siglo XX, ¿no? Con diferentes temporalidades. Bueno, eso, y bueno, también iba a hacer la sugerencia de que hay muchísimas mujeres, que me parece que el año que viene alguien, me parece que estaría bueno, Telma Reca, Lorena García.